el Jimmy Lozano al Pachuca, Hércules? Bueno, híjole. Ay, me tomar aire aquí. Es que no me desagrada la idea, Pero de todas las opciones de jugar un mundial de club, como venía jugando Pachuca, con Almada, pues era Almada. Y luego si no está Almada, pues era Almeida. Y si no está Almeida, pues no sé si Jimmy era el indicado, pero no me desagrada. Más o menos la idea, más o menos. Y voy a explicar un poco más en eso. ¿Es buena o mala? Aquí no hay mazo. Es que por lo que hay, pues sí, jala. Y voy a explicar por qué cuando dé el ranking. Ok. Me interesa escuchar tu respuesta al respecto. Mau, ¿buena o mala idea el Jimmy al Pachuca? En el fondo, estoy un poco como Hércules. Yo también, Sí. cuando sabía que tenía que contestar esta pregunta, mi primera reacción era... Creo que es buena idea, pero ahí te va desde qué ángulo creo que es buena idea. El otro día hablábamos de cabeza, corazón, cuando hacíamos algunos pronósticos en Fútbol Américas. Con el corazón creo que es una buena idea porque me gusta que el Jimmy Lozano tenga esta oportunidad. ¿Quieres que le vaya Porque bien? creo que quedó injustamente retratado en selección nacional. De acuerdo. Después de haber ganado la Copa Oro y que dijeran, sí, es el Jimmy, se queda el Jimmy. Y luego pasó lo que todos medio presumíamos que podía acabar pasando. Por ese lado, creo que es una buena idea. Donde no sé si es una buena idea para Pachuca es que este equipo está ya perfectamente hecho a la medida de Guillermo Almada y así funcionaba. Y creo que la otra parte de la ecuación es que Jimmy no era la opción número uno para Pachuca. Y esas cosas a veces tampoco terminan por funcionar. Pero me voy a quedar con el corazón, buena idea. Ok, está bien. Y yo entiendo que está en veremos, porque es muy difícil que se adapte tan rápidamente a un Una papa director caliente técnico. para él. Exactamente, Sí. 100%. Pero es una gran oportunidad para Jimmy Lozano y ojalá podamos en unos meses decir que fue una muy, muy buena idea. Bueno, sabemos que hay muchos, bueno, iba a decir nombres nuevos, pero bueno, nombres... Bueno, un nombre nuevo, sí, el de Gaby Milito con el Guadalajara, lo que ya decíamos del Jimmy Lozano con el Pachuca y por supuesto Domenech Torrent ahora con el Monterrey. Cris, Mande. Cris, mira, no sé si pueden switchar la cámara que tenemos aquí. Miren lo que está pasando en este momento, por favor. Tenemos un aficionado. Mira, estaba tristísimo porque estaba escuchando. Ven, hermano, ven, por favor, ven. ¡Qué grande! Escuchó hablar que íbamos a hablar de las Chivas. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Nacho Sánchez. Nacho Sánchez, Mauricio Pedrosa de ESPN. En el estudio está Hércules Gómez, fue un jugador, no sé si te acuerdas de él. Claro que sí, cómo no. Delantero. Claro que ¿Qué sí. te parecía como jugador? No, la verdad, espectacular. Era contundente, Ya letal. dale sus 20 Cristina Alexander euros de también. mi parte. Tenemos, no le voy a pagar, dice que 20 euros te iba a dar o no sé qué, pero mira, para que los una escuches cheve. por este audífono, Pregúntale sí qué- me la ve qué los opina oídos el día de de hoy. Javier Sí, Hernández ahí y su lesión. te va a Lo escuchar, operaron. te va a escuchar. Mi- A ver, mi- ¿estás mi escuchando? chiva hermano. Háblele. Chiva hermano, ¿cómo Sí, estás? ya lo escucho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, aquí andamos, viviendo la pasión de la previa a la final. Muy ¿Cómo, bien, cómo ves Nacho. tus Chivas con Milito y Javier Hernández que lo operaron, me dicen? Híjole, las Chivas creo que de mal en peor cada vez, ¿eh? Creo que lejos de mejorar, la bien. verdad, dejan mucho que desear. ¿Sabes Muy qué? bien. Tiene un nuevo entrenador. Un hombre honesto. Sí, sé que tenemos nuevo entrenador, más de lo mismo. Creo que soy un Chiva hincha a morir, pero la verdad que estamos muy decepcionados. Por último, dos cosas rápidas. ¿Estarías dispuesto a cambiar de equipo en México de lo mal que andan las Chivas? Híjole, la verdad, eso sí, no puedo hacerlo, Bien, no lo bien haría, hecho. Pero pero sí, sí soy Nacho. una persona, sí estamos una persona que exigimos y que la verdad el dueño se comprometa en traer jugadores de verdad y un técnico serio de verdad. Ojalá y Milito haga un buen papel, la verdad no lo conozco mucho, pero la verdad que esperábamos algo distinto. ¿Cerveza está bien. alemana o cerveza mexicana? Cerveza Coronita. eso, muy bien. Que disfrutes, claro Mau, que sí. Mau, Gracias. Pregúntale hasta rápido, luego. Mau. Gracias. Pregúntale Préstamelo. rápido. Ah, dime, dile que aquí te estás escucho, bien, te no vas a escucho. cambiar equipo, no vas a cambiar equipo. Pero si de repente existe un No. segundo equipo, ¿cuál es? Fíjate, ¿Cuál sería? en México no tengo un segundo equipo, la verdad. Soy Chivas 100% en Europa? de corazón. En Europa, Barça 100%. Ya. No, por favor. Bye. No te creas, Nacho. Gracias. Pásala bien, Nacho, Adiós, hasta luego, buenas noches. Ahí, Dicen que chivermanos en todos lados.
Nacho es una prueba de eso, ¿eh? Nacho Muy es una bien, prueba de eso. muy bien. Chivarmano honesto, sin miedo. Sin miedo al éxito, con miedo al éxito lo tiene el Guadalajara en este momento. Bueno, A ver. ¿a quién le irá mejor, Hércules, de los tres que vemos en pantalla? Voy a ser breve con Domenech Torrent. Domenech. Domingo para los compas. Bien, Herc. Sí, Bien, sí. bien, Herc, bien, Herc. Eso, ya lo he dicho, va con un equipo de pecho fríos, es un nido de víboras, es un hombre muy honesto, muy bueno. Yo temo por señor Domenech Torrent y lo que le puede pasar con Rayados, con ese vestuario, sacatécnicos. Entonces va a ser el tercero ahí. Yo dudo honestamente que va a ser algo distinto, Ya algo vienen por ti, diferente. escucha las sirenas. Número dos. El Jimmy Lozano. ¿Sabes lo que sí me gusta del Jimmy Lozano, Chris Mao? Que si vas a ir con Pachuca, tienes que tener experiencia con jóvenes. La sub-20 de Querétaro, Sí. Orbelín, Luis Romo, Marcel Ruiz, sacó unas joyas. La sub-23, Olimpiadas en Tokio. Ve lo que hicieron ahí. Este señor, tal vez lo de él es con los jóvenes. Le voy a dar la beneficio de la duda. Y número uno, Gaby Milito, porque sí creo que tiene buenas intenciones. Me gustó mucho, Mao, cómo declaró enfrente de la prensa, tirándole esos dardos a Gago. Se quiere quedar, quiere mostrar de qué está hecho. Y como está la vara, antes era noveno. El torneo pasado no eran novenos, eran peores. Yo creo que le iba a ir algo bien a Milito. A ver, Mao, número 3, Torrent, número 2, Lozano y 1, Milito. El que mejor le va a ir de los tres según Hércules. ¿Estás de acuerdo? Quiero estar de acuerdo. Gracias. También quiero darle el beneficio de la duda a Domenech Torrent, o como él dijo, como dijo para los amigos, Domingo. Dome, ¿no? Dome Domingo. para los amigos. Domingo. No, No, Domingo sí para es, los amigos. Sí, es catalán por domingo. ¿Sabes qué creo que puede pasar con él? Creo que puede ser de éxito inmediato como le pasó en el San Luis. Vean lo que hizo en el San Luis sin conocer la liga y con un plantel muy limitado. Primer torneo, ordena al club y el club llega a semifinales. Y después, porque este es su fama, Semifinales no es éxito. un tipo que no dura. No, Rayados. Para el San Luis sí. Para Rayados. Para el San Luis sí. A lo que voy, por eso, pero con un plantel más poderoso, con un plantel más hecho. Señores, 6 meses, trabajo duro, háganme caso, yo creo que puede tener éxito con Rayados. Y ya después, dura poco en sus proyectos, se va a ir. Pero voy a coincidir en que lo de Milito pinta bien. Lo de Milito pinta bien, le van a llevar jugadores, así es que yo tal vez intercambiaría Milito 1, Torrent 2, Jimmy Lozano 3. ¿Qué onda con Ay, Jimmy? ¿Sabes lo que sí tienen en contra? El Mundial de Clubes, estos ambos. Sí. Ambos técnicos. Sí, definitivamente. Esa va a ser una prueba muy interesante, más por lo que es un Monterrey, como dices, muy exigente, en donde